La epilepsia siempre, a diferencia de otras enfermedades, ha sido vivida como una enfermedad vergonzosa, ¿no? Eran ataques, era la posesión diabólica, era la maldad. Entonces muchas veces los epilépticos, a diferencia de otros enfermos, pues tienen vergüenza de que su epilepsia sea conocida, tienen vergüenza de asociarse y tienen vergüenza de solicitar los tratamientos, ¿no? Porque parece que de alguna manera es una vergüenza que tengan esa enfermedad, y en realidad es una enfermedad como cualquier otra. O sea, uno puede tener epilepsia como se rompe una pierna y no deberían sentirse avergonzados en absoluto. Una crisis epiléptica es como un ataque, es un momento en el que el cerebro deja de hacer lo que uno quiere que haga y empieza a hacer una serie de cosas de manera automática, ¿no? Esas cosas pueden ser mover un brazo, pueden ser mover una pierna, o pueden ser cosas más complejas, comportamientos más raros, una pérdida de conciencia del entorno, y pueden ser peligrosas. Uno puede perder todo el tono motor y caerse al suelo y darse un golpe, o puede continuar haciendo alguna conducta que le ponga en peligro. Por ejemplo, seguir andando de manera automática y cruzar un paso de cebra sin tener en cuenta ni coches ni peatones. Eso es porque el cerebro tiene una especie de cortocircuito, de manera que algunos circuitos del cerebro se reentran a sí mismos y empiezan a transmitir constantemente. El 80, el 90% de los pacientes epilépticos se les trata con fármacos y con eso se controla absolutamente la epilepsia y pueden hacer una vida prácticamente normal, ¿no? Con pequeñas limitaciones, ¿no? Muchos no pueden beber alcohol y tienen pequeñas limitaciones, pero pueden hacer una vida prácticamente normal. Nosotros necesitamos averiguar cuál es la zona del cerebro que produce este cortocircuito y origina las crisis epilépticas. Hay personas a las que se le puede producir en varias zonas, o sea, no ser una zona única, y luego a cada uno se le produce en una zona diferente. Hay cierta tendencia a que determinadas epilepsias son de una zona del cerebro, pero prácticamente casi todo el cerebro puede producir epilepsia en unos pacientes o en otros. Para localizar la zona concretamente dentro del cerebro tenemos diferentes medios, ¿no? Tenemos una especie de GPS intraoperatorio que se llama navegador, que consiste en unas cámaras que ven la posición de la cabeza del paciente y la posición de nuestro instrumento y nos dicen en qué parte de la resonancia magnética de ese paciente estamos en ese momento concreto. Y también podemos recurrir a pruebas eléctricas, a registrar la actividad eléctrica en el cerebro directamente sobre la corteza cerebral, para que eso también nos oriente cuál es la zona. Una vez delimitada esa zona, lo que tenemos que hacer es extirparla. Realmente el cerebro probablemente es muy redundante, o sea, hay muchas cosas que se hacen en varios sitios del cerebro. Entonces, tú puedes a veces quitar una sola zona y el cerebro sigue teniendo otras 4 zonas que siguen haciendo lo mismo, y esa función no se pierde. Eso nos viene muy bien también para otras cosas como son los traumatismos y las enfermedades, ¿no? Y los infartos, por ejemplo. Nosotros podemos tener pequeños infartos cerebrales y que pasen inadvertidos. ¿Por qué? Porque la función que tenía ese tejido cerebral que se nos acaba de morir la hacen también otras partes del cerebro. Entonces, en epilepsia realmente a veces hacemos extirpaciones de fragmentos bastante grandes del cerebro, a veces es incluso un hemisferio cerebral, y, hombre, a veces producen unas pequeñas secuelas, a veces, la mayor parte de las veces no producen ninguna secuela apreciable. Hay 2 zonas muy especiales con las cuales hay que tener especial cuidado, que son la zona motora primaria, o sea, la zona que directamente mueve el otro lado del cuerpo, y la zona del habla, ¿no? Ahí es quizá la situación más difícil, porque pacientes que tienen epilepsia de ese origen hay que tener mucho cuidado de quitarles el foco epiléptico sin interferir con la zona del habla o con la zona motora. Pero el resto del cerebro la verdad es que es bastante redundante. Pues una intervención quirúrgica de epilepsia en la que sabemos cuál es la zona que produce la epilepsia y la podemos quitar, no estamos limitados porque sea la zona motora primaria o la del lenguaje, tiene más de un 70% de pacientes que se quedan sin crisis epilépticas después de la operación y que no las vuelven a tener. Tener crisis epilépticas es malo para el cerebro. O sea, no solo es el riesgo de que uno cruce la calle y lo atropelle un coche, o que tenga un estatus epiléptico y tenga un daño cerebral importante, ¿no? Ese es malo para el cerebro. Entonces, está calculado y está demostrado en estudios científicos que 2 años teniendo crisis son más peligrosos que una operación quirúrgica para epilepsia. Entonces, alguien que no se controla con medicación debería ser estudiado, a ver si puede ser operado, ¿no? Siempre da miedo el ser operado de la cabeza, ¿verdad? Pero a veces es mucho peor el no ser operado y el aguantar las crisis que el ser operado.